¿Cuándo van a lograr eso? Y cuando tienen completo el último nivel de energía. ¿Quiénes tienen completo el último nivel de energía en la tabla? Los elementos que tienen 8 electrones en su último nivel y que cumplen con la regla del octeto. ¿Se acuerdan de la regla del octeto? ¿De nombre al menos? Es decir, esa regla es la que predice esta cuestión de la que estamos hablando. Un elemento se une a otro con el fin de formar un compuesto. ¿Por qué? Porque necesita completar su último nivel de electrones. Cumplir con la regla del octeto. ¿Y cómo lo va a hacer eso si a veces le faltan y a veces tiene muchos electrones, a veces tiene menos? Por ejemplo, un metal generalmente tiene 1 o 2 electrones en el último nivel. ¿Cómo hace para alcanzar a tener 8? ¿Quién le va a dar 6 electrones o 7 para tener 8? O en el caso de los metales que tienen 6, 7 electrones en el último nivel, ¿cómo hacen para obtener el que les falta, ¿no? Entonces, esa manera que se da, ese intercambio de electrones son los nombres de las uniones. Unión iónica que se da entre un metal y un no metal. Acuérdense acá que estaban los metales, ¿sí? Todos estos son metales y acá están los no metales. Como les dije recién, los metales tienen 1 o 2 electrones en el último nivel. Es decir, sus electrones de valencia son 1 o 2. Entonces, ¿qué es lo que hace un metal para alcanzar estabilidad y completar el último nivel? Los da a los electrones del último, se los cede a un elemento. ¿Y a quién se los cede? A los no metales que necesitan 1 o 2 electrones para completar su octeto. Entonces, estas uniones iónicas son recibe, entrega. ¿Sí? Unión iónica es de ese tipo, entre estos elementos y estos elementos. Ahora vamos a hacer un ejemplito para que se vea. Una covalente, en cambio, se da entre no metales y una metálica en metal-metal. Cuando se da entre no metales, ¿qué sucede? Todos tienen muchos electrones en el último nivel porque tienen 5, 6, 7. No van a ceder. Ninguno de ellos va a ceder. Entonces, ¿por qué? Porque los no metales tienden a conservar esos electrones que tienen. Entonces, lo que hacen entre ellos es compartir. ¿Sí? Les puse acá, en la última fila, ¿quiénes se encuentran en la última fila de la tabla periódica? El periodo 8. ¿Quiénes se encuentran en el periodo 8? Gases. Bien, Emilio, le llamamos gases nobles. ¿Sí? ¿Y por qué le llamamos gases nobles? Porque ellos son estables. No forman compuestos. ¿Y por qué son estables? Porque tienen 8 electrones en su último nivel. Entonces, todos los otros elementos de la tabla periódica van a tratar de unirse con otro elemento de manera tal de adquirir la configuración electrónica de algunos de los gases nobles. Por eso se llama la regla del octeto. Estos tienen 8 electrones en su último nivel. Recuerden ustedes que el grupo me indica la cantidad de electrones en el último nivel, que les llamamos también electrones de
valencia. Y que se llaman electrones de valencia y coincide numéricamente con lo que llamamos valencia y después utilizamos para formar los compuestos. Acá la tabla. Compartir. Por ejemplo, uno metal, puede ser el sodio con el cloro, es el ejemplo típico. ¿Sí? El cloro tiene un Z igual a 17 y el sodio tiene 11. Si hacemos la configuración electrónica del cloro, tendríamos esto. Ya hacemos la. Como pueden ver, tiene en el último nivel un solo electrón y este tiene en el último nivel 7 electrones. ¿Mm? Para unirse, como es no metal, ¿qué va a pasar? El sodio le va a entregar el último electrón al cloro y la configuración electrónica es que va a perder este electrón. Y fíjense cuántos electrones le quedan en el último nivel. Ahora, en su último nivel. Perdió su electrón, se transforma en un ion y tiene 6, Nicolás, contá bien. En el último nivel, ¿cuántos tiene? 8. ¿Sí? Es decir, adquiere la configuración electrónica del gas noble que se encuentra, él se encontraba en el periodo 3. El sodio se encuentra en el periodo 3 y adquiere la configuración electrónica del gas noble que está en el periodo anterior, que tiene 10 electrones. ¿Qué gas noble tiene 10 electrones? Fíjense en la tabla periódica. Si él le entregó y ahora tiene, ya no lo tiene más a este, y tiene así esa configuración. Es decir, unido al cloro tiene ahora esa configuración del sodio. Y así es estable. En cambio, el cloro recibió un electrón, ¿sí? Y ahora tiene 6. Ahora es un ion que tiene en el último nivel, en el nivel 3, 8 electrones. ¿Sí? Adquiere la configuración electrónica del gas noble que está en su mismo grupo. Eso es lo que sucede desde el punto de vista de los electrones. ¿Y cómo se representa una unión iónica? Para eso se utilizan las estructuras de Lewis, que representa el símbolo del elemento y alrededor de él, con puntitos o con alguna figura que les sea representativo, generalmente un círculo, una estrella, fuere, que me represente los electrones del último nivel en torno a él. ¿Mm? En este caso el sodio tiene un electrón. ¿Sí? ¿Ven ahí? En cambio el cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Generalmente se distribuyen esos electrones en torno al elemento, como si fuera que está dentro de una cajita, y voy colocando uno por vuelta y después los voy apareando.
¿Sí? Caso de cloro es este. Cuando ocurre la unión, se representa unión iónica, como es la cesión de electrones con una flecha, se expresa esta acción del sodio de entregar el electrón al cloro, ¿sí? Con una flechita. Y entonces, ¿y qué me queda? Me queda la unión entre un ion positivo y un ion negativo. Por eso estas uniones se les denomina iónicas. Es decir, que para poderse unir se convierten en iones y se unen por fuerzas electrostáticas, ¿sí? Por diferencia de carga. Sí, diferencia de carga. ¿Sí? O sea, de cargas diferentes. ¿Mm? ¿Se acuerdan ahora? Más o menos. Tienen mucho texto y el profe habrá hablado mucho con ustedes. Yo hago simplemente una síntesis. Esta sería un tipo de unión iónica. Vuelvo a repetir. Se da entre no metales y metales, entre compuestos muy electronegativos y electropositivos. ¿Mm? También se puede decir. Un ejemplo sería este. O por ejemplo, los que vimos nosotros, o sea, todas las sales binarias se unen por uniones iónicas. O también lo pueden hacer todos los óxidos metálicos, porque el oxígeno, al ser uno metal, y unirse con metales, estoy formando óxidos unidos por uniones iónicas. Acá, esto no es más que todo, el principio es el mismo, de cumplir con la ley del octeto y adquirir la configuración electrónica del gas más cercano, se cumple para todos, ¿no? Con estas dos. Pero la forma de representar la unión es distinta. Veamos una unión covalente. Dijimos entre no metales. Acá hay variantes, ¿sí? Puedo tener una covalente pura o una covalente coordinada. O dativa también le llaman. Ay. Cuando hablamos de covalente pura, puede ser también polar. Dijimos que se comparten electrones en una unión covalente. En las covalentes puras, ambos elementos que van a unirse ponen un electrón o los electrones que van a compartir. Cada uno aporta electrones. ¿Sí? En cambio, en la coordinada dativa, solamente uno de los elementos pone los electrones que luego van a compartir. Esa es la diferencia. ¿Mm? Una covalente pura polar generalmente tiene que ver polar y no polar o apolar con formar pequeños dipolos, o sea, pequeñas diferencias de carga en esa unión, porque siempre que se unan elementos de diferente electronegatividad, la electronegatividad, ¿se acuerdan de la propiedad que tiene un elemento para atraer hacia sí los electrones? Entonces, ¿qué sucede? Si son de igual electronegatividad, los elementos, no se genera, la atracción, digamos, comparten ese par de electrones de manera simétrica, podríamos decir, no se genera esa diferencia de carga. Pero si son de diferente electronegatividad, hay uno que lo atrae para sí, generando esos pequeños deltas de carga. Y esa es la diferencia entre polar y apolar. Para que sea
apolar, o sea que tengan la misma electronegatividad, ¿qué tiene que suceder? Y prácticamente que sean el mismo elemento. Y vieron que nosotros tenemos muchos elementos que se unen a sí mismos, que existen en la naturaleza de dos, por ejemplo, el oxígeno, el cloro, el hidrógeno. ¿Por qué? Porque se unen consigo mismos, completando su último nivel de energía. Por ejemplo, vamos a hacer la del cloro, ya que recién vimos cómo el cloro aceptaba, en este caso, dos átomos de cloro. Los voy a colocar así para que se vean. Comparten ese par de electrones. La manera de expresar la unión covalente es de esta forma. Comparten ese par de electrones. Un bombo, obviamente, tiene la misma electronegatividad. ¿Qué va a pasar? Ese electrón no genera dipolo. En cambio, en una polar, por ejemplo, cuando formamos el ácido clorhídrico, donde lo tenemos al hidrógeno, que tiene un solo electrón, y que se une al cloro, pero como el cloro es uno de los elementos más electronegativos, ¿qué va a pasar? A este par de electrones, acá en este caso lo voy a poner así para que se vea, lo va a atraer hacia sí. Y va a generar un delta negativo, un delta positivo. A eso se le llama polar. Pero, obviamente, hay como una mayor atracción del cloro por ese par de electrones que el hidrógeno. Esto de la flechita no se coloca, yo lo puse como para graficar esta idea de que se lo lleva. En general, se coloca el par de electrones compartido de esta manera. ¿Alguna pregunta, duda? No, profe, por mi parte no. No, profe. En cambio, cuando sucede esto, acá hay este ejemplo. Vamos a poner el ejemplo del azufre. El azufre tiene, ¿cuántos electrones en el último nivel? ¿Ahí cuántos electrones tiene el último nivel? Me imagino que tienen una tabla al menos ahí. Sí, profe, acá Ponga la tengo. atención. Ajá. ¿Cuántos electrones tendrá en el último nivel? ¿Cómo para sacar los electrones del último nivel? ¿En qué me fijo? Fácilmente los descubro. Y si me dicen no sé, todos, ¿sí? Entonces que sí tienen dudas. No preguntan. Aparte ya lo dije. 8 tiene, profe. ¿Y por qué digo que tiene 8? A ver el resto. 6. Oh, ¿Por qué, Nicolás? Me pega a tu compañero porque tiene 6, está bien. no sé, me fijé en la tabla. ¿Pero dónde te fijaste para decir que tiene 6? Em, Abajo aparece la configuración electrónica. Ah, bien. Pero no hace falta tener la configuración. Fíjate en qué grupo está, Nicolás. En el grupo 6. Eh, les dije al principio que los electrones de valencia
me indican el grupo. Son los electrones del último nivel. Entonces, con saber en qué grupo está, yo ya sé cuántos electrones tienen en el último nivel. No necesito conocer la configuración. ¿Sí? Entonces, Ok. así de esa manera me doy cuenta cuántos electrones tiene. Por eso el hidrógeno está puesto en algunas tablas en el primer grupo de los metales, aunque no tenga nada que ver con los metales. Lo ponen ahí porque tiene un electrón en el último nivel. ¿Mm? Es el único nivel que tiene. Entonces, si tiene 6, perdón, recuerden esto, que voy a ir llenando de a uno y después de pares. ¿Mm? ¿Cuánto le faltan para completar octeto? 2. 2. ¿Y el azufre es un metal o un no metal? No, metal. No metal. No metal. Entonces, con otro no metal, va a formar, para formar una covalente, en este caso coordinada, tiene que compartir. ¿Mm? Es el caso que sucede cuando forma, por ejemplo, no se ve, cuando va a formar, por ejemplo, este compuesto, que de hecho sabemos que lo forma. El oxígeno, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel? 6. 6 también. Entonces tiene 1, 2, 6. ¿De qué manera se va a unir? Fíjense, si uno con este y otro con este, ¿qué le va a pasar? ¿Cuántos electrones van a tener ahí? Cada uno. Cuando se comparten los electrones, se cuentan todos los electrones para ambos. 2, 4, 6, 7, 8, 9. No puedo hacer eso porque el azufre va a tener más electrones de los que necesito. Es decir, que 8, perdón, contamos así, tiene 8. Y el oxígeno también, ¿cierto? Comparten. Y tenemos ahí unión covalente pura. Pero ¿qué pasa cuando forma este compuesto? Me está indicando que el azufre también se une a otro elemento, a otro oxígeno. Entonces, si yo coloco otro oxígeno, el azufre completo su octeto. No necesita más electrones. Pero como es muy reactivo, ¿qué va a hacer? Acepta otro oxígeno, pero solo él va a colocar el par de electrones que va a compartir con el oxígeno. Entonces sigue teniendo 8 y ahora con estos dos que él le presta al oxígeno, se los presta para que esté unido a él el oxígeno, forma la unión covalente coordinada o activa. Este tipo de unión, que se representa de esta forma. ¿Sí? Es decir, eso pasa cuando tienen los elementos, vieron cuando vemos la cantidad de electrones son siempre las mismas, pero las valencias son distintas. Por ejemplo, para formar el dióxido de azufre, utilizó ¿cuántos electrones usa el azufre ahí?
¿Cuántos usa del oxígeno? Sí, 2. 2. Acá ya cometí un error. 2. En realidad, ya cuando es ese 2, ¿se entiende la diferencia de una covalente pura de una dativa? Acá hay un error y ya se los voy a explicar. ¿No? Lo cometí, sí, la nota. Que lo pueden cometer ustedes, ya lo cometí yo. O sea, no es simple lo de la unidad. Vamos a explicar para que quede. Cuando al primer oxígeno, una de las dos vacías. Y con los otros dos, una y dos puras. Y con los otros dos son dativos. Así es. Porque siempre prevalece de completar con uno de los elementos el octeto y recién comenzar a hacer las dativas. Y la idea es que entiendan cuál era el concepto después, a medida que vamos viendo el desarrollo del que ustedes van haciendo las uniones, vamos a ir aclarando cuándo tiene que ser dativo. Primero, va a completar con uno solo de los elementos el octeto, el elemento central, que en este caso es el azul. Y luego, con los otros dos, como ya completó su octeto, va a unirse mediante uniones covalentes dativas. ¿Estamos? Sí, profe. Espero que con eso no haya generado más dudas que... Bien. Entonces vamos a ir a la guía. Vamos a ir completando algunas cuestiones que tienen que ver con las uniones. De cosas que estuvimos trabajando acá. Aquí comienza. En el 12. En una unión covalente, el 12, por ejemplo. Respondan ahí 12, 13, 14, solos. Algo que no aclaré, bueno, ahora cuando veamos el 15 lo vemos. A ver en la 2, en la unión covalente de los átomos, transfieren, comparten, ganan o ceden electrones. Comparten. Bien, comparten electrones, perfecto. La electronegatividad es la capacidad que posee un átomo para repeler, compartir, atraer o transferir electrones. Sería traer electrones. Exactamente. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es, en una unión, el átomo más electronegativo es el que atrae para sí los electrones. Cuando el par de electrones compartido es aportado por, por uno solo de los átomos, la unión es iónica, covalente polar, covalente no polar o covalente coordinada.
¿Sería covalente coordinado? Exactamente. En la iónica, los electrones no se comparten, por lo tanto esa no iría. Una covalente polar y una no polar, ambos elementos aportan el par de electrones compartidos, ¿no? La covalente coordinada, uno solo, como en el caso este que vimos del azufre, es el que coloca el par de electrones a compartir. En este que marque la respuesta correcta, dice un enlace iónico, y hay una serie de propiedades de esos compuestos iónicos, porque los compuestos que se unen por uniones iónicas, a diferencia de los compuestos que se unen por uniones covalentes, tienen propiedades diferentes. Y eso lo deben haber visto claramente en la teoría. Acá no tenemos tiempo de ponernos a ver cuáles son esas propiedades, pero una de ellas es que en un producto iónico, en un compuesto iónico, se producen iones, mientras que en un covalente se forman compuestos moleculares. No hay carga ahí, no hay formación de iones, sino que se forma una verdadera molécula. Los compuestos iónicos se disuelven fácilmente en el agua. Entre elementos muy electronegativos sería una característica de un compuesto covalente también. Eso lo vamos a dejar pasar, le explicaba nada más, eso lo tendría que responder con lo que lean de la teoría. Ahora fíjense acá, en este 16, que es el primero que vamos a hacer. Tengo 3 átomos con esas configuraciones electrónicas. Podemos afirmar que marcar lo que no corresponda, ¿no? Es decir, lo que no sería posible de estas opciones que están ahí. B y C pueden combinarse mediante enlace iónico. ¿Qué piensan ustedes? B tiene 7 electrones en el último nivel y C tiene uno solo. Acuérdense en otra cuestión también de cosas, por eso vemos el anterior tema, porque me sirve para entender uniones iónicas. Cuando nosotros vimos configuración electrónica, vimos una cuestión que era que en la tabla los elementos que se encuentran aquí tienen el último electrón en subnivel F, los que están aquí en D, los que están acá en P, en E. Entonces, claramente me puedo dar cuenta cuando tengo un metal y cuando tengo un no metal. Por ejemplo, A sería un metal o un no metal. ¿Un metal? ¿Y B? También un metal. Un no metal. ¿Y C? Un metal. Un metal. Bien. Entonces, en función de lo que yo les he estado explicando, B y C pueden combinarse mediante enlace iónico. Sí. Claro. Si estuvieran escuchando y viendo lo que escribí,
No tengo que tener dudas. ¿Por qué? Porque tiene un solo electrón en el último nivel, el compuesto C, y de la única manera que va a adquirir una configuración electrónica estable es cuando lo pierda. ¿Cómo lo va a perder? Y cuando se lo dé a alguien. Y estos, por ejemplo, tienen necesidad de recibir electrones. Por lo tanto, tanto como con B como con A, puede formar uniones o enlaces iónicos. Es decir, A con C y B con C. Y A y B, ¿qué tipo de enlace pueden formar entre ellos dos? Este tiene 5 electrones en el último nivel y este tiene 7. ¿Ustedes creen que alguno de estos va a ceder electrones? No. Entonces, de la única manera que se pueden llegar a unir es compartiendo electrones. Y eso es un enlace de tipo covalente. ¿Sí? Es decir, eso es lo primero que les expliqué. Que los enlaces iónicos entre metales, metal, no metal, un covalente entre dos no metales, y el metálico, el último que no lo expliqué, porque no lo vamos a trabajar acá, pero es unión entre metales. Dice, al formar un enlace iónico, la configuración C adquiere la estructura electrónica, ¿no?, del gas del idéntico número cuántico principal. Es decir, es lo mismo que decir del idéntico período. ¿Me estuvieron escuchando cuando les expliqué? Me parece que no. Porque esto que les pregunta acá, se lo fui diciendo a medida que hablaba. ¿Qué le pasa a un metal cuando pierde su último nivel? Los electrones del último nivel. ¿Qué configuración le queda? ¿La del gas noble del mismo periodo o del periodo anterior? Del periodo anterior. El periodo anterior. Entonces, lo que pregunta aquí, cuando dice idéntico número cuántico principal, el número cuántico principal es el que me indica el nivel de energía. Y el nivel de energía me indica también el periodo en el que se encuentra. Entonces, esta no sería, no sería correcta porque no es así. Adquiere la estructura del gas noble del número cuántico principal anterior. Es decir, esta sería la que no corresponde. Entonces esta sí corresponde. Dice, la configuración A presenta la posibilidad de 3 enlaces covalentes simples. ¿Quién es este elemento? De acuerdo a su configuración electrónica y buscándolo en la tabla periódica. Nitrógeno. El nitrógeno. Vieron que el nitrógeno se encuentra en la naturaleza unido a sí mismo. ¿Eh? Nosotros lo representamos al nitrógeno así. Porque el nitrógeno, ¿cuántos electrones tiene en el último nivel? Cinco. Entonces va a formar con el mismo para tener 8 electrones en su último nivel, 3 enlaces. Tiene los 5 propios más 3 del compañero. 3 enlaces covalentes simples. Puros, polares o apolares.
¿Será polar o apolar? Apolar. Apolar, muy bien. Perfecto. No hay ningún, los dos tienen la misma electronegatividad, por lo tanto, ambos mantienen esos pares de electrones ¿m? Equidistantes de cada uno, no se generan dipolos. Veamos el 17. Fíjense, indicar si las siguientes opciones referidas al compuesto de fórmula son verdaderos o falsos. Ese elemento, ese es el anhidrido. ¿Qué anhidrido es? Hipocloroso. El hipocloroso. Bien, hipocloroso. ¿Cuáles son verdaderas o falsas? Presenta solo uniones covalentes simples. Tendría que hacerlo, ¿no? Para darme cuenta. ¿O no? ¿Tendrá uniones covalentes polares? Es un buen conductor de la electricidad. Esto por eso esto tiene las dos primeras, las podemos responder con lo que el repasito que hicimos. Las otras dos tienen que ver con cuestiones teóricas que ya deben haber visto, que por ejemplo los compuestos que conducen la electricidad, ¿cómo tienen que ser? Metálicos. Compuestos, dice. Ese sería un elemento que podría ser metálico. Un compuesto puede ser iónico, covalente. Los metálicos seguro, por uniones metálicas, ¿no? De los otros dos, los que disuelven iones, ¿no? El agua es conductora de electricidad porque tiene iones, porque tiene iones. Entonces los compuestos iónicos son buenos conductores. Los compuestos covalentes, y eso es lo primero que quiero preguntarle, entre el cloro y el oxígeno, ¿qué tipo de unión puede haber? ¿Iónica o covalente? Covalente, Covalente, ¿por qué? porque se une un no metal y un no metal. Exactamente, bien, Nicolás. Entonces, cloro, ya lo hemos visto que tiene 7 electrones. Y fíjense, no lo vamos a hacer acá porque no nos lo permite dibujar. Está unido a 2 oxígenos. Perdón, 2 cloros a 1 oxígeno. Tengo 2. ¿Cómo se va a unir estos dos? Generalmente para dibujarlos, lo que se hace, al que está en menor proporción, colocarlo en el medio. ¿Sí? Entonces, ya tengo una. Ya tengo otra. Entonces, ambos completan su objeto. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Por eso se los coloca de a pares para que me resulte más fácil, ¿sí? Después darme cuenta si alcanzan a cubrir sus 4 lados con pares de electrones. ¿Sí? Presenta solo uniones covalentes simples. Sí. ¿Mm? Polares.
será más electronegativo, ya que tiene la tabla ahí? ¿El oxígeno o el cloro? El oxígeno. El oxígeno. Entonces el oxígeno va a generar un delta negativo para acá, delta positivo para acá. ¿Mm? Son deltas pequeños, depende de la diferencia entre la electronegatividad, va a ser más o menos importante ese delta. ¿Sí? Y en general los que tienen puntos de fusión y ebullición muy elevados son los iónicos, los covalentes son menores. Entonces sería falsa. Presenta uniones covalentes simples, verdadera. Tiene uniones covalentes polares, verdadera. Buen conductor, falso. Y la última también falsa. Bueno, el 18 y el 19 van a ser solitos. Dado dos elementos, uno de Z igual a 9 y Z igual a 20, respectivamente, ¿qué tipo de enlace formarán? Si tienen la tabla ya se pueden dar cuenta. Iónica sería. Iónica, muy bien. Entonces ahora represente la estructura o la estructura de Lewis, ¿qué sería esto? ¿Mm? ¿Cómo sería? ¿Quiénes son los elementos? ¿Cómo distribuyen los electrones del último nivel? Y cómo representarían la unión. Y qué hacer de compartirla, ¿Mm? Papel y después lo ponen en la cámara y lo vemos. ¿Quién es el elemento con Z igual 9? Flúor. Flúor. El flúor. ¿Y el otro elemento? El calcio. El calcio, muy bien. ¿Cuánto es el flúor en el último nivel? 7. Bien, 7 como el cloro. Perfecto. ¿Y el calcio? 2. 2. Muy bien. Entonces, ¿qué va a suceder? El metal le va a dar al no metal, pero tiene que entregar todos los electrones que tienen los dos. ¿Mm? Como el flúor le hace falta uno, ¿qué va a necesitar? El calcio le va a dar uno, pero se va a quedar con uno en el último nivel. Tiene que buscar otro flúor, porque cuando estamos armando compuestos, hay una sopa de flúor y de calcio dando vuelta para formarse, ¿no? Entonces, si el calcio necesita entregar dos, buscará dos flúor y le entregará uno a cada uno.
¿Quiere compartir alguno cómo sería esa configuración, cómo es esa unión o esa representación? Vamos, somos participativos hoy día. ¿Qué sucede? No he escuchado la voz de las chicas. Y algunos no han articulado palabras. Tienen que hacer ustedes las cosas, ya las he dicho. Flúor tiene 7. Calcio tiene 2. Voy a dar uno acá y voy a dar uno acá. ¿Cómo va a quedar este flúor como ion? ¿Cuántas cargas va a tener como ion? 8. Ya completó, sí, pero ¿cómo sería como ion? ¿Cuántas cargas tendría? Una, Y electrones. ¿Cuántas cargas? uno, Uno. Este me queda así. El calcio. ¿Cuántas cargas va a tener? Pierde 2 electrones. 2 Una, más. 2 más. La unión sería 2 flúor negativos con un calcio con 2 cargas. ¿Mm? ¿Y cómo sería la fórmula de este compuesto? Es una sal binaria. ¿Será así? Por cada calcio necesito 2 flúor. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, volviendo al 19, ahora tengo fósforo y calcio de nuevo. Diga, bueno, ¿a qué grupo de periodo pertenecen? Eso se lo dejo para que ustedes lo calculen. Solo acuérdense que lo tengo que hacer desde la configuración. Entonces, escribo la configuración. Como están con la tabla, no les insisto con esto. ¿Qué tipo de enlaces formarán cada uno de ellos en unión con el oxígeno? El fósforo con el oxígeno, ¿qué tipo de unión? Covalente. Covalente. ¿Y el calcio con el oxígeno? Iónica. Iónica. Eso es todo lo que tenían que hacer en este compuesto. Simplemente identificar el tipo de unión. Bueno, acá, esto de si son moléculas lineales, angulares o espaciales, tiene mucha teoría. El ácido clórico estamos analizando por elementos binarios, ya vamos a ver los ternarios cómo son, en la próxima clase. Acá, el 23 y el 24. De las siguientes especies, diga cuáles presentan enlaces covalentes puros, cuáles polares y cuáles covalentes dativos.
Es decir, ¿se acuerdan que decíamos covalente puro, que puede ser polar o apolar, y los covalentes dativos? ¿Cuáles serían apolar de los que ven ahí? Apolar. Profe, Sí, ¿cuáles eran los apolares? los que no... A es negación. Los apolares son los que no generan dipolo. Ok, gracias. ¿Y cuándo se daría eso? Cuando tienen la misma electronegatividad, es decir, ¿sí? Esa capacidad para atraer hacia sí a los electrones sea la misma. ¿Y cuándo se va a dar eso? Cuando es la unión entre un mismo ¿Es el elemento. mismo elemento? Exactamente, Juan. Esa es la respuesta. Entonces, apolar no va a haber dipolo cuando se unan elementos de igual naturaleza. ¿M? Como por ejemplo acá, El bromo. el bromo y otro, El yodo puede ser. Ah, y el el yodo. yodo. Perfecto. ¿m? Esos son covalentes apolares. Covalentes polares serían uniones entre elementos de distinta electronegatividad. Por ejemplo, este es amoníaco, ¿m? Ácido clorhídrico, ácido bromhídrico. Acá la unión es covalente, pero al ser de distinta electronegatividad, más concretamente, más pobre de electronegatividad, el más pobre de todo, el de menor electronegatividad es el hidrógeno. O sea que cualquier elemento que se una, cualquier no metal, ¿no? No cualquier elemento, cualquier no metal que se una con el hidrógeno le va a atraer para sí sus electrones, me va a generar este dipolo. ¿Qué es lo que sucede aquí? En estos tres compuestos. En este y en este. Y dativa se va a dar en esta unión. ¿Se acuerda del amonio? Porque el amoníaco cuando logra esta unión ya completó su octeto. ¿Se acuerdan que el nitrógeno tenía 5? Entonces se une a 3 hidrógenos y tiene 8. Entonces para poder armar algún otro tipo de unión con este, de alguna forma, tiene que esos electrones a compartir tienen que ser pedidos por aire. Acá solamente en este ejercicio me presenta o me pregunta, no los tengo que hacer, pero sería bueno que ustedes lo hagan a estos enlaces para que practiquen. Y acá, con este ya vemos el último. Sí, acá hay que representar la estructura del electrón. Dadas estas siguientes moléculas, ¿de qué tipo son los enlaces entre los átomos? Represente la estructura del electrón. Acá cuando dice qué tipo de unión o de enlace, se refiere en general a si es iónico o es covalente, ¿sí? Acá, entre calcio y cloro, será del tipo Iónica. iónica. Acá, Covalente. bien. Acá, Iónica. bien. Aquí, Iónica también. iónica también. Y acá,
Covalente. Valente. Covalente. Esta es la covalente dativa, esa que con la que les quise explicar. Ya la vamos a volver a hacer para que nos quede más claro, porque no fue muy clara mi explicación ahí al principio. A ver, entonces, a representar. Intenten representar ustedes las uniones, no las puedo ver, con lo cual no sé si la hacen bien o mal. El cloruro de calcio sería como la del flúor. El cloruro de calcio que hicimos, nada más que acá tendríamos cloro. Y justo está acá bueno, la borré. Acá si cambiamos flúor por cloro, tendríamos la misma situación. Cloro, cloro. ¿Eh? Y el último electrón, nada más que están en un nivel superior, pero sería lo mismo. El cloro con el cloro ya lo habíamos hecho recién como ejemplo también. ¿Sí? El óxido de calcio sería dijimos que el oxígeno necesita 2 electrones para completar su octeto, ¿no es cierto? Y el calcio tiene 2 para dar. Entonces, tendríamos la unión de... El potasio con el yodo. El yodo tiene como... ¿Cuántos electrones tiene el yodo en el último? 7. 7. O sea que le hace falta 1. ¿Y potasio cuántos tiene? Tiene 1. 1. Acá, ¿cómo va a quedar? Por eso con uno solo se produce el equilibrio de carga. Acá tengo yodo negativo, ¿no? Potasio positivo. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos a volver a explicar. En el trióxido de azufre, que lo voy a escribir acá arriba, ¿qué sucede? Está unido a 3 oxígenos. Con uno de ellos, con el primero, siempre completa su octeto. 2, 4, 6, 8. Vamos a ver, por ejemplo, el cloro que forma 4 óxidos. Con el primero ya completa su octeto. El resto son todas covalentes dativas. Acá ya completó su octeto, entonces para formar o unirse a los otros oxígenos, Les tiene que dar, ¿no? tiene que prestar. No da. No da. ¿Sí? Presta. Ah, ok. Comparte. Porque se da solamente en las iónicas. Acá pone él el par de electrones, pero lo comparte con el. La forma de diferenciar la representación simbólica de una covalente pura y de una coordinada es esta, ¿no? Con esta pequeña flechita como que me indica que se lo está prestando, ¿sí? Y con este otro también. ¿Sí?
Por eso está entre los dos, pero indicando que él es el único que coloca el par de electrones que comparte. Mientras que acá tienen una unión doble con uno de los elementos. Simples, digamos, pero dos uniones simples. ¿Sí? En el caso de cloro, para que... Profe, Sí, puede dejar de compartir un segundo porque no se ve muy bien. ¿sí? ¿Cómo no? Lo voy acá de borrar. Ahí está. Sí, ahí se ve de 10. Se ve perfecto. Fíjense este ejemplo que le digo de dativa. Vamos a ponerlo en cloro acá. Cloro tiene 7 electrones. Con un oxígeno, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo sería? Comparten. Vamos a ver todos los. ¿Sí? ¿Sí? Acá el otro. Con el primero, ¿sí? Acá, los cloros ya tienen, y el oxígeno completados sobre esto. Pero ¿cómo hace para formar esto? Sigue teniendo dos cloros, pero se le van sumando oxígeno. ¿Cómo se unen? Todas por dativa. Viene uno acá. ¿Sí? Y formamos este. Acá con este justo de acá. O sea, aquí forma este. Y para el último, ¿sí? Es decir, que solamente hace uniones iónicas puras en el primer compuesto, en el hipocloroso. En el cloroso, clórico y perclórico, ya las uniones son de tipo dativo. Eso sucede, los elementos que producen uniones dativas son aquellos que tienen múltiples valencias, no metales que tienen múltiples valencias. Con la más pequeña completan octeto, con uniones covalentes puras, y el resto de las uniones que va a hacer son covalentes dativas. ¿Se entendió? Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Pónganse a repasar uniones porque tenemos que ver las uniones de elementos. Acá vimos binarios nada más. Nos quedan los ternarios. De hidróxidos, ácidos, sales, oxigenadas. Así que traten de repasar esto, ver qué dudas puedan tener para que la próxima clase profundicemos con las uniones de ternarios. Bueno, profe, gracias. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe. Chao, chao. Yo, profe. Chao, Juan. Chao.